Estamos viendo los números racionales y en esta lección veremos las operaciones de los números racionales. ¿Cómo se operan? Operaciones. Tenemos la suma, la multiplicación y la división de dos números racionales, a más o menos c partido por d. Y aquí tienen bien a partido por b por c partido por d, y aquí tenemos la división. Entonces, ¿cómo se opera esto? De la siguiente manera. La suma se dice que en el denominador se deja b por d y arriba se deja a por d más si es una suma y menos si es el signo menos. Nosotros decimos resta, pero en realidad es un menos. Es que en realidad no existe la resta, es una suma por el opuesto. Ya lo explicaré. Y esto es b por c. Aquí la multiplicación se hace de la siguiente manera. A por c en el numerador y en el denominador b por d. Y en la división se hace de la siguiente manera. A partido por b por el inverso multiplicativo de esto. Ya lo explicaré, pero es dar vuelta a esa fracción y decir d partido por c. Esto se llama inverso multiplicativo de c partido por d. Es decir, esto es c partido por d a la menos 1. Y esto es d partido por c. Obviamente, todos estos, ni b ni d puede ser 0, ni b ni d puede ser 0. Aquí no puede ser ni b ni d ni c. Pueden ser 0. Entonces, ejemplos. 2/3 más 4/5. Digo, 3 por 5, 2 por 5. Como tengo un más, es un más. 4 por 3. Entonces me queda 10 más 12 partido por 15. Y esto es 22 partido por 15. Ahora, otro ejemplo. Menos 1/5 más 4/3. 5 por 3, y digo aquí, menos 1 por 3, como tengo aquí un más, será un más 4 por 5. Aquí lo que se hace es trabajar con la ley de los signos. Multiplico ese por ese y me queda el signo que tiene aquí. Y multiplico ese por este y me queda el signo que tiene ahí. Me quedaría menos 3 más 20 partido por 15. Entonces me quedaría menos 3 más 20, me quedaría 17 partido por 15. Y el último de suma podría ser el 3/4 menos 2/3. Y digo 4 por 3, y aquí me quedaría 3 por 3, porque los dos son positivos. Y aquí, como tengo un menos, es un menos, y digo 2 por 4, me queda 9 menos 8, partido por 12, un 12avos. Bien, ahora un ejemplo con multiplicación. Tengo 5/4 por 2/3. Se multiplica así, numerador con numerador y denominador con denominador. 5 por 2 y 4 por 3. 10 partido por 12. Y esto, recordemos lo que es simplificar, y yo puedo simplificar esto, sí, ¿por cuánto? Por ejemplo, por 2. Y digo, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12. Y ya no puedo simplificar más. Y ejemplo de división. Tengo 7 medios dividido por 4/3. Me dice que es 7 medios porque no existe por división, tengo que dar vuelta a esta fracción. Entonces me quedaría 3/4. Y ahora sí. Y digo 7 por 3 y 2 por 4. 7 por 3, 21. Y 2 por 4, 8. Esto no tiene nada en común, por lo tanto no puedo simplificar. Esas son las operaciones. Ahora vamos a ver un poco de las propiedades. La idea es que las puedas entender y ver qué es lo que pasa.
Anteriormente hemos visto las operaciones de suma, multiplicación y división, pero en realidad solo existe la suma y la multiplicación. Entonces vamos a ver las propiedades de ella. Propiedades de suma y las propiedades de la multiplicación. Ahora verás por qué solo digo que existen solo de la suma y la multiplicación. Bueno, y la primera propiedad es la interna o de clausura. Se dice de las dos maneras, da igual. Y diremos que para todo A partido por B, C partido por D, perteneciente a los racionales, si yo sumo esto, me va a dar un racional. La suma de esas será racional. Eso es lo que me está diciendo. ¿Por qué digo que no existe la resta? Porque la resta, por ejemplo, si yo tengo A partido por B, le resto C partido por D, en realidad es una suma del opuesto de CD, es decir, menos CD. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso que no existe la resta. Tampoco existen los enteros. Lo que pasa es que lo estuvimos viendo como resta, pero en realidad es una suma del opuesto aditivo. Ya lo vamos a ver ahora mismo aquí. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, esto es un paréntesis, ¿vale? Aquí, ejemplo. Si yo tengo un quinto más 4 tercios, digo 15, 3 más 20. Tengo 23 quinceavos. Y esto es un racional, pertenece a los racionales. Eso es clausura, que queda dentro del mismo conjunto. Y lo mismo para la multiplicación. Entonces diré que también es interna o de clausura. Clausura quiere decir que es cerrada, también se llama que es cerrado, queda ahí mismo. Bien, entonces para todo A partido por B, C partido por D, perteneciente a los racionales, si yo multiplico esas dos fracciones o números racionales, se convierte en una razón, es decir, en un racional. Entonces, por ejemplo, esto mismo, si yo digo un quinto por 4 tercios, esto es 1 por 4, 5 por 3, y me da 4 quinceavos. Y esto pertenece a los racionales porque es una fracción, es un racional. Bien, ahora vamos a ver la conmutatividad. Conmutatividad. Para todo A partido por B, C partido por D perteneciente a los racionales, yo puedo decir que A partido por B más C partido por D es igual a C partido por D más A partido por B. Es lo mismo que yo diga un quinto más 4 tercios más un quinto, es lo mismo. Y conmutatividad en la multiplicación, lo mismo para todo A partido por B, C partido por D, perteneciente a los racionales, A partido por B por C partido por D, lo mismo que yo diga C partido por D por A partido por B. Y esto es lo mismo, un quinto por 4 tercios que 4 tercios por un quinto. Eso es la conmutatividad. Asociatividad. Que asocia, entonces, para todo A partido por B, C partido por D, E partido por F, perteneciente a racionales, si yo tengo esta suma, da igual que yo sume estos de atrás primeros que los primeros racionales y después le sume el último racional. Es lo mismo. No voy a hacer ejemplo porque es fácil. Y lo mismo en la multiplicación, asociatividad. Y tengo que para todo A, B, C, D, E, F, perteneciente a racionales, tengo que A por B, C por D, E por F. Si yo multiplico esto así, o primero los primeros racionales y después le multiplico por el último racional. Ahora, elemento neutro.
En este caso, elemento neutro aditivo. En este caso, es decir, algo que no le hace nada a la suma. Entonces, para todo A partido por B perteneciente a los racionales, existe un único elemento llamado 0, tal que si yo le sumo A partido por B, le sumo el 0, es lo mismo que yo diga 0 más A partido por B, y esto es A partido por B. No le ha hecho nada, entonces por eso se llama neutro aditivo. Neutro, no le hace nada. Ahora, neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo es lo mismo. Para todo A, B perteneciente a los racionales, existe un único número llamado 1, tal que si yo A partido por B lo multiplico por 1, es lo mismo que llega 1 multiplicado por esa fracción, y eso es lo mismo que A partido por B. Entonces, este neutro multiplicativo no le hace nada a la multiplicación. Y ahora tenemos el elemento opuesto o inverso aditivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que para todo A partido por B perteneciente a los racionales existe un único elemento que es menos A partido por B, tal que si yo sumo A partido por B, le sumo este inverso, me da 0. Y eso es lo mismo que yo diga menos A partido por B más A partido por B. Por eso que yo hablo de un opuesto, porque en realidad esto es una suma, pero por el inverso aditivo o opuesto que se llama, y esto da 0. Y tendremos un elemento inverso multiplicativo. Y dice que para todo A partido por B perteneciente a los racionales existe un único elemento que se denota con A partido por B a la menos 1, que es lo mismo que 1 partido por A partido por B, y esto es lo mismo que B partido por A, tal que A partido por B lo multiplico por este elemento, me va a dar 1. Y este es el elemento inverso multiplicativo. Este es el inverso multiplicativo. Y este es el inverso aditivo u opuesto. Por eso que decimos que no existe la división, porque en realidad es una multiplicación por el inverso multiplicativo del que estoy dividiendo, del racional que divide. Y no existe la resta porque en realidad voy a sumar el opuesto del número que estoy restando. Con ejercicios se entiende mejor esto. Y por último, entonces, como he dicho anteriormente, lo último que veremos es la distributividad. Para ello necesitamos dos operaciones, la suma y la multiplicación. Y se tiene lo siguiente, que para todo A partido por B, C partido por D, E partido por F, perteneciente a los racionales, se tiene que si yo tengo A partido por B, lo multiplico por una suma de racionales, ojo, o resta, porque en realidad la resta es una suma por el inverso aditivo de esta segunda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la distributividad distribuye la multiplicación sobre la suma. Entonces tendré A partido por B por C partido por D más A partido por B por E partido por F. Esa es la distributividad. Y aquí estoy ocupando las dos operaciones que en realidad tengo en racionales. Y no está mal recordar que la operatoria tiene el siguiente orden. Paréntesis, tal como lo hemos visto anteriormente. Potencias. Multiplicación. Y o división de izquierda a derecha. Y por último, sumas y o restas también de izquierda a derecha. Se dice resta porque tengo un menos y dice división porque le pongo los dos puntos de división, pero en realidad, como sabemos, la división es la multiplicación por el inverso de ella, y la resta es lo mismo, pero con el opuesto.
En los ejercicios que veremos en otros videos se podrá apreciar lo que estamos mostrando ahora en teoría. Nos vemos, suerte.